Hay algo de lo que se ha hablado mucho en las últimas horas, y es de una situación que se da cuando alguien se quita la vida por una razón concreta. La razón es que alguien o algunos le digan o lo lleven a esa situación. Y recién decía Gustavo Silvestre, hay una investigación y habrá que establecer si efectivamente esto sucedió, quién o quiénes fueron. Pero fíjense que se va a encontrar la justicia de los investigadores con un problema que tiene base estadística. Uno puede sospechar que efectivamente esto sucedió, pero es probablemente el delito más difícil de probar o uno de los más difíciles de probar. Y está con nosotros el doctor Hugo López Carribero, abogado penalista, que se tomó la molestia de investigar esa estadística para decirnos, frente a determinada cantidad de suicidios que se pueden sospechar como homicidios o como suicidios que fueron inducidos, ¿cuántos terminan comprobándose que efectivamente sucedieron? Claro, Guillermo, allí se hace una composición entre las Cortes Supremas de todas las provincias, los superiores tribunales de todas las provincias, y arroja un resultado de cada 12.000 suicidios, únicamente uno llega a establecerse la culpabilidad de una tercera persona en el marco de la instigación. Decime de nuevo. Cada 12.000 suicidios, solamente un caso es condenado en el marco de la instigación al suicidio. Es decir, es encontrada una persona que instigó el suicidio, que invitó a la persona o la determinó, la instigó, la indujo a que se suicide, y esa persona es condenada. Pero si cada encontramos 12.000 esa aguja en ese pajar, o sea, si encontramos a ese 1 en 12.000, ¿cuántos años va preso? Tiene la misma pena que el homicidio, la misma pena. Exactamente la misma pena. En este caso sería un delito agravado por tratarse de un arma de fuego. Entonces la pena sube hasta los 30 años de prisión como máximo. Pero es interesante incluso recorrer las bases de datos de los servicios penitenciarios, el federal y cada una de las provincias. O sea, cada provincia tiene su propio servicio penitenciario. Y al momento, ahora que estamos aquí charlando nosotros, no hay ningún detenido por instigación al suicidio con sentencia condenatoria firme. Hoy no hay ningún detenido. No hay ninguno con sentencia condenatoria firme, ninguno. Hay algunos que están sospechados, que están siendo investigados. Pero la verdad es que la justicia nacional, provincial, se ve con esta problemática probatoria de llegar. Y por otro lado, la ley, Guillermo, habla de instigar al suicidio. Entonces ahí hay un problema interpretativo, ¿no? Porque los jueces, aún individualizando a la persona que pudo haber invitado a la víctima a suicidarse, ahí comienza a gestarse la problemática interpretativa del verbo. ¿Qué es instigar? ¿Es invitarlo, determinarlo, inducirlo, presionarlo, obligarlo, extorsionarlo? O sea, hay una parábola muy amplia que lleva a este resultado. Bueno, pero si uno se termina quitando la vida, lo que le dijo es lo suficientemente poderoso como para hacerlo. En algunos casos sí, en otros casos el suicidio va acompañado de otros elementos, de otros componentes. Entonces, la instigación no es la causa, sino es una concausa. Es muy interesante como dato, porque hay una investigación en curso, y por eso hice esa puerta de entrada a este tema, ¿no? Esa introducción. Porque se está investigando presuntamente esta situación. De 12.000 se halla uno, y hoy en Argentina no hay nadie preso por una situación semejante. Con sentencia firme. Con sentencia firme. Nadie en este momento. Es muy interesante. Claro, es muy interesante, más tratándose supuestamente de hombres que están acostumbrados a este tipo de situaciones, es decir, que saben avanzar y borrar los rastros, retroceder sobre sus propios pasos. Sí, sobre todo, Guillermo, en el suicidio, aun cuando es instigado, hay una proporción mínima de voluntad por parte de la víctima, porque no todo el mundo está en condiciones de suicidarse aun cuando es instigado. Hay mucha gente que es instigada al suicidio. ¿Según con qué, Hugo? Claro, según con qué, por supuesto. Por supuesto. Vos podés ser el hombre más entero, pero si está en juego la vida de una tercera persona que vale más que tu propia vida, no lo dudás. Por eso, pero muchas veces se recurre a otros medios defensivos.
antes de suicidarse. Y a veces se evita el suicidio. A lo mejor ya lo intentó. A lo mejor ya lo inventó. A lo mejor ya lo intentó porque de hecho él vuelve de un viaje. Eso que vos decís, Guillermo, es motivo de investigación, ¿no? Si de alguna forma se puede deducir... Si ya venía siendo extorsionado, por ejemplo. Y si esa extorsión o esa instigación produjo algún cambio en su vida, que pudo haber generado el rechazo temporario de esa instigación, que finalmente se desembocó, finalmente llegó al momento de su cúspide. Ahora, doctora, gracias por venir. Sí, así que yo creo que eso tiene que haber estado bien hecho. Si la persona al momento del disparo tenía la mano mojada, empapada, ¿tiene alguna relevancia? Si tenía la mano empapada... Enseguida me lo contesta, piénselo. Hacemos una pausa de 2 minutos nada más. Todos los peritos no podemos pensar lo mismo. Ese es mi pensamiento personal. Bien, su pensamiento personal. Y en base a la experiencia que he tenido con este tipo de trabajo, que no es la primera vez que lo hago. ¿Esa postura, doctora, de ser muy difícil, descarta lo imposible? No. ¿No descarta lo imposible? No. Es difícil, dije, no es posible. Claro. Porque al principio yo interpreté que la discrepancia era total, era... No. Nada es total. Siempre puede existir. O sea, le da un grado de probabilidad muy pequeño. Pero pequeñísimo. ¿Y de qué depende eso? ¿De qué puede depender en el escenario del hecho? ¿Qué circunstancias pueden gravitar para que se produzca la excepción? Estamos seguros que se hizo un muy buen trabajo, un muy buen relevamiento, cuidaron mucho la escena del hecho, así que tengo que pensar que los hisopados fueron bien hechos. Si el hisopado no es correcto y el resultado tampoco lo será, pero la verdad que yo conozco a la gente creo que fue Policía Federal que intervino en esta parte, que son excelentes. O sea, el hisopado es Guillermo, permiso. El hisopado es la recolección del rastro. Claro, en la zona. Correcto. Si la recolección de ese rastro está mal hecho, para decirlo... ¿Está mal hecho o llegó mal? O llegó mal. ¿Y ahí? Puede ser. ¿Y ahí? Y o sea, que no se hace sobre el cuerpo, sino que hay que tomar las muestras. No, hay que tomar un hisopado. ¿Y si las muestras están mal? Exactamente. Si la muestra está mal... Bueno, ahora, si lo indujeron, lo amenazaron, lo presionaron, como dijo Carribero, eso es lo difícil de probar en realidad, eso ¿no? Es muy difícil de probar. ¿Y quién? Claro. Por eso van a ser muy importantes las pruebas informáticas. ¿Quién, cómo, cuándo y dónde? Claro. O sea, no solamente la investigación termina en quién. No. ¿Quién, cómo, cuándo y dónde? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Y el por qué? Y el por qué yo lo dejaría, por lo menos desde el punto de vista legal, lo dejaría en una etapa posterior para un eventual juicio, el por qué. Pero sí las características que tiene una acusación, ¿no es cierto? ¿Quién, cómo, cuándo y dónde? El por qué después, bueno, habrá algún por qué. En algunos homicidios, ¿no? Cuando una persona mata a otra, a veces no hay un por qué. Es un homicidio por placer. En este caso ya Gustavo Silvestre se expresó, creo que hizo un panorama muy amplio de todo, ¿no? No valdría la pena tratar de analizarlo porque ya fue muy claro. Ahora, el por qué, yo por lo menos, ¿no? Desde el punto de vista del abogado penalista, no de la criminología, ¿no? Sí, criminalista. Yo lo dejaría para una situación posterior. Hay muchas causas en tribunales. Mire, en las últimas horas no se entrevistó ni recibió a nadie. Sí. Pero recibió llamados telefónicos, creo que hasta las 21 horas. Eso es lo que hay que probar. ¿Quiénes lo llamaron? ¿Desde dónde lo llamaron? ¿Cuánto duraron esos llamados? Si hay contenido escrito de algún mensaje que pudo haber recibido. ¿Qué decían sus computadoras desde días anteriores? ¿Qué dice su smartphone? Toda información que va a ser clasificada, de donde van a surgir, entiendo, una infinidad de nombres que van a tener que ser entrevistados para saber qué tipo de comunicación tenían, por qué habían hablado tanto en los últimos tiempos, etcétera, 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 salvo que esa información ya no esté a disposición, por alguna razón. Puede ser. De todas maneras, Guillermo, ahí la investigación comprende, además de las características del hecho, comprende en este caso en particular la relevancia en el temperamento que tendría que haber tenido las amenazas en la víctima. Hay veces que las amenazas no alcanzan. Entonces, la justicia
bien podría decir, mire, esta circunstancia no alcanzó para que la persona se suicide. No hablo de este caso, en forma genérica, ¿no es cierto? Esta amenaza fue muy tibia. Sí, pero ¿quién evalúa eso? Y ¿Cómo los se jueces. mensura eso? Bueno, justamente, por eso Precisamente. sostengo, creo que acá la doctora también está en la misma línea de pensamiento, que la investigación no solamente es compleja desde el punto de vista técnico, y jurídico y legal y pericial. Estamos hablando sino de una que persona además, que llamó a un tercero para sino que- solicitarle un sino- arma de fuego que le sino llegó. que además, es decir, que Guillermo, es muy complicada la investigación desde el punto de vista temperamental, porque en este caso hay que analizar el temperamento que ha generado las amenazas en la víctima. Hugo, ¿para qué uno llama a alguien para que le envíe un arma de fuego? Este señor, Sí, Lagumercino, que le presta Sí. el arma de fuego a Nisman. sí, Por dos razones uno podría solicitar un arma de fuego que no le pertenece. O para defenderse sí. de una presunta agresión, Sí. o para lo que finalmente Bueno, aparentemente ahí sucedió. ya, la instalación de la duda que vos mismo, Guillermo, traes a esta mesa, excluye la certeza de una instigación al suicidio. Porque vos mismo te decís, mire, el arma puede ser pedida por dos circunstancias. Yo creo que puede ser pedida por más de dos. Bueno, pero básicamente, pongamos por vamos dos. a poner dos. Pongamos por dos. Por dos circunstancias. Una para defenderse y otra para desenlace tan trágico. claro. Ya esa duda, ese 50%, hace excluir la certeza de una instigación al suicidio. Entonces ahí ya hay que avanzar, hay que disminuir la incertidumbre y avanzar Claro, con la pero certeza. uno puede comprar la teoría en ese aspecto si no tiene en cuenta quién era, qué rol jugaba y qué tenía que hacer al otro día. Yo agregaría algo más en ese punto. ¿Qué relación tenía él con la persona que le suministra el arma? Yo lo agregaría Bueno, a eso. segura- este hombre va a ser citado, obviamente. Bueno, yo, disculpame que hable de mí, por favor. Agregaría eso. ¿Vos le prestarías ¿no es cierto? un arma que está registrada a tu nombre a un tercero si te llama por Y teléfono? depende a quién. ¿Un arma? Sí, depende a quién y en qué circunstancias. Claro que sí. Vos sos una persona de mi aprecio personal. Si vos me la pedís, yo te interrogaría 24 horas antes de dártela. A vos. ¿Pero un arma que está a tu nombre? Depende para ¿No es qué. un gran riesgo? Sí, claro que lo es. Claro que lo es, pero puede ser para defenderse de un ataque inminente. Entonces yo sí te la presto. Miren esto, este es el piso 13 por dentro, con un departamento similar que en su momento estaba en alquiler, para que tengamos en cuenta la geografía, el espacio físico donde se produjo. Ahora lo que hay que establecer, lo que hay que investigar, es qué pasó con él en las últimas horas. Decía recién la doctora y el doctor que estamos frente a una investigación compleja. Por características, per se es una investigación compleja. Muy compleja. Siempre que se evalúa la posibilidad, ¿no?, que el suicidio haya sido instigado, ya esa sola sospecha o esa sola hipótesis de trabajo genera un abanico muy amplio de posibilidades, tan amplio, que es difícil después ponerlo en el marco de un expediente judicial. Entonces eso conspira contra la marcha del proceso, Claro, contra la presentarlo. averiguación de la verdad, si es que la averiguación de la verdad está determinada, circunscripta en ese sentido. Es muy difícil. Presentarlo como prueba es Sí. prácticamente imposible, la instigación, a menos que se descubra en algún llamado telefónico una instigación a través... Sí, pero eso no alcanza. ¿No? Igualmente eso no alcanza, por lo menos en el ámbito Sí, 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 tribunalicio, ¿no? Sí. Porque muchas veces en los casos de las amenazas uno le dice al otro, yo te voy a matar. Después dice, yo le hago la denuncia por la amenaza. Amenaza, sí. Y después resulta ser que esa supuesta amenaza o esa pseudo amenaza se produjo en el marco de una discusión que tiene un contexto. Que ¿No es cierto? no queda en una amenaza. Claro, y que no queda comprendida en una amenaza. Entonces, hay veces, Sí. ¿no?, que se determina la situación en la que la persona pudo haber estado presionada. Pero la presión determina la justicia, esto, ¿no? Vos me decías, ¿y quién lo determina? Y lo determina la justicia. Claro, ¿no es ¿cómo cierto? evaluarlo? Que ¿Cómo mensurarlo? Claro, en definitiva se establece que esa presión no generaba la necesidad de un suicidio. Espérenme un segundo que me llama Claudia Salto desde nuestro móvil que está en la Fiscalía. También dicen que aparece una nota dirigida a la empleada doméstica donde dice que tenía que comprar el día lunes. Sí, ¿Es verdad? Esa nota, ¿Es su letra? esa nota
sin perjuicio de ello, no tiene fecha cierta. Claro, ¿y cuál es su Podría haber grafía? Uno no la fecha, de hecho. Bueno, entonces tampoco... O vos le pones la fecha a las anotaciones para el Bueno, supermercado. yo no, pero si yo no las pongo, tampoco permito que la pongan otros. ¿Se comprende? No. Bueno, si yo no pongo fechas en ese tipo de anotaciones, tampoco permito que deduzcan la fecha otros. Ah, no, por supuesto, no, está bien. Está bien, correcto. Así que esa... Si no quiere decir que lo haya escrito ese día, no quiere decir Claro, ¿Pero lo pudo haber escribió sido él de realmente? meses atrás. eso también son cosas que hay que empezar a Por eso hay saber. muchos detalles. Hay muchos detalles.